Bendiciones, bendiciones. Esta es tu hermana Jacqueline Santiago y mi amado esposo Edwin Negrón González, con este su ministerio, con voz de mando, con trompeta de Dios. Aleluya. Muy buenas tardes, ¿verdad? Me siento privilegiada, aleluya, de otro domingo más, poder exponer la palabra del Señor, aleluya, a través de este medio, para que usted y yo seamos edificados. Aleluya. La palabra se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12, 13 y 13. Aleluya. Me siento gozosa, aleluya. Estoy bien alegre en el Señor, aleluya. Porque aparte de todas las vicisitudes, las pruebas, los procesos, las situaciones, el entorno, las circunstancias, como quiera, seguimos caminando y dándole la gloria y honra al Señor. Y dándole las gracias por su fortaleza y por su apoyo incondicionalmente que Cristo tiene para cada uno de nosotros, aleluya, ¿verdad? Porque cuando entramos en batalla y en esas guerras espirituales, aleluya, sabemos, aleluya, que estamos siendo un troublemaker, aleluya, allá en las profundidades del infierno, aleluya, y uno se siente privilegiada, aleluya, porque sabe que está caminando en la voluntad del Señor y que está haciendo causa y efecto la palabra que Dios está depositando en tus labios para que tú y yo seamos edificados. Y verdad, lee la poderosa palabra del Señor en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Aleluya. Hermosa la palabra del Señor. Aleluya. Nuestro amado apóstol Pedro, aleluya, predicándonos aquí, ¿verdad? De las pruebas. Y yo mientras hablaba con el Señor, aleluya, porque este fue el mensaje que yo tiré radial el miércoles, aleluya, pasado, aleluya. Yo le dije al Señor, para el domingo que voy a predicar, porque Él siempre me daba, ¿verdad? Un mensaje. Y yo le cuestioné al Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? Porque qué bueno es cuando nosotros sabemos reconocer que no nos mandamos nosotros a nosotros mismos, sino que esperamos que esa preciosa presencia del Espíritu Santo nos guíe, aleluya, porque no nos paramos aquí porque hablamos bonito, no nos vamos a parar aquí, aleluya, porque la sabiduría mía humana o por los libros que yo he leído o por lo que han dicho, por lo que yo he escuchado, no, nos paramos aquí en obediencia, aleluya, para que sea Dios a través de su Santo Espíritu que nos dé la palabra que va a ser de edificación a tu vida y a mi vida, aleluya. Y no hay mejor deleite, mejor placer, aleluya, que estar en la santa y bendita voluntad de nuestro Creador, aleluya. Y verdad, mientras yo le pedí al Espíritu Santo que me dijera que voy a predicar, pues me dijo, predica otra vez de lo que predicaste el miércoles, quiero que lo predique por las redes, aleluya, y así sucesivamente hice, pero con todo eso le pido, aleluya, confirmación al Espíritu Santo, aleluya, y a través de mi pastora, aleluya, el Valverde, allí el Espíritu Santo me confirmó que este era el mensaje que Dios quería que pusiera a través de estas redes sociales para que usted sea edificado. Aleluya. Y mientras yo predicaba el miércoles, aleluya, de este mensaje, el Espíritu Santo me daba el tema, aleluya, no te sorprenda por la prueba que ha de venir sobre vosotros. No te sorprenda. Sino, aleluya, sigue batallando y luchando. Pero el tema, no te sorprenda, que no te coja desprevisto. Aleluya. Y verdad, esto me impactó porque a veces uno camina en el Señor, aleluya, y no se espera un golpe bajo o una prueba tan y tan dura que te mueva tus simientes, como me pasó a mí con la experiencia de la muerte de mi hija cuando me la mataron. Pero hoy vamos a hablar, aleluya, de esas diferentes pruebas, de esos diferentes procesos, aleluya, que como creyentes, como hijos y seguidores de Cristo, tendrán que pasar en nuestra vida y van a acontecer en nuestras vidas. Y verdad, puse 7 aquí, aleluya, el Espíritu me daba, aleluya, palabra, y una de las primeras es pérdida. Cuando perdemos una madre, un padre, un hijo, una hija, un esposo, aleluya,
una casa, un carro, aleluya, en nuestras vidas. Y viene ese proceso, aleluya, de dolor, porque imagínese, usted va a perder su casa, aleluya, que tanto le costó, tanto sacrificio, aleluya, le costó para obtenerla, su carro, y aparte de eso, que venga un golpe tan y tan bajo que tú tengas que perder un familiar cercano a ti y te cause dolor. Aleluya. Y verdad, vienen esos procesos a nuestra vida y son bien difíciles. Por eso es que no podemos dejar que la prueba nos sorprenda. Por eso es que tenemos que estar preparados en todo tiempo, listos en todo tiempo. Aleluya. Aleluya, porque sabemos que vamos a pasar por diferentes penalidades, por diferentes angustia, por diferentes, aleluya, procesos en nuestra vida como creyentes, aleluya, así como pasaron los patriarcas antiguos, aleluya. Y también me venía por segundo las finanzas, aleluya, las finanzas en nuestras vidas, aleluya, que a veces el enemigo mete su mano y Dios permite que pase ese proceso, aleluya, para ver cuánta fe tú tienes, aleluya, en el Dios que te llamó, en el Dios que te creó, aleluya, porque la palabra dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Y a veces tenemos que pasar por esos procesos para que Dios mueva nuestro simiente, aleluya, y vuelva a ejercer la fe en nuestra vida y a emanar, a manifestarse, aleluya, la fe en el quien te llamó y te escogió y te ha sostenido hasta ahora, aleluya. Y acuérdese que cada proceso, aleluya, es una victoria a nuestra vida como creyentes. Debemos sentirnos privilegiados cuando viene el dolor, cuando viene la prueba, aleluya, y no salir corriendo y huir, aleluya, del proceso, porque ahí se moldean tus caracteres, ahí se prueba tu fe, ahí eres tú probado, ahí estamos ahí, a ver en qué simiente estamos, aleluya. Si el viento ese que viene contrario te mueve los simientes y te saca, o si ese viento, aleluya, hace que tú dances en el desierto, que tú cantes en el desierto, aleluya, que tú busques a Dios en el desierto, en la vicisitud, en la prueba, en el dolor, aleluya, y ahí Dios vaya rompiendo, aleluya, cosas que tiene que romper en nosotros, como actitudes, carácter, la falta de fe, la indiferencia, la comodidad, aleluya, y la seguridad en ti mismo, aleluya, en vez de en el Dios que te llamó, el Dios que te formó y el Dios que te creó, aleluya. Y otra de las cosas que vienen, ¿verdad? Situaciones a nuestra vida, aleluya, son los vituperios. Cuando empieza la misma congregación a señalarte, cuando empiezan a hablar de ti, aleluya, a través de las redes, cuando la palabra que Dios te da, aleluya, mueve su simiente, aleluya, y no quieren cogerla como una rema para su vida, para crecer, aleluya. Yo me recuerdo en esos tiempos antiguos, cuando se predicaba el evangelio, aleluya, con poder, con unción, aleluya, y los pastores no estaban pendientes a que si decía la palabra, aleluya, se iban a lastimar o se iban a ir, no, esa palabra fuerte de aquel tiempo, aleluya, reconstruía la vida, hacía que tú volvieras al camino, que volvieras a la senda antigua, aleluya, y que pararas y miraras atrás, aleluya, y arreglara tu vida. En todo caso, aleluya, no nos teníamos que enojar con la palabra dura, aleluya. Para enojarse te tendría que enojar con Pablo, aleluya, en esa carta de Gálatas, aleluya, que esa carta de los Gálatas, ni hipócritas, ni charlatanes, ni borracheros, ni borrachos, ni la ira, quien practique la ira, quien practique el enojo, la contienda, los bochinches, la maldicencia, todas esas cosas. Usted no se tiene que enojar conmigo, eso lo dice la palabra, yo repito lo que está establecido en la palabra. Usted no es quien para enojarse conmigo, en todo caso, enojese con el apóstol Pablo, pero antes del apóstol Pablo se tendría que enojar con el Espíritu Santo, porque esos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo para que esa rema y esa palabra llegara a usted y llegara a mí, para que causara efecto y causa en nuestras vidas, aleluya, y pudiéramos adquirir, aleluya, un conocimiento, aleluya, y una seguridad en Cristo, y en nuestro caminar pudiéramos ir arreglando todas esas pequeñas zorras que se meten en el camino en la vida del creyente, aleluya. Y otra de las que es la enfermedad.
cuando llega la enfermedad a nuestras vidas, aleluya. Y es duro, aleluya, cuando llega esa enfermedad a nuestras vidas, que uno no espera, aleluya, que diagnostiquen un cáncer, un SIDA, una deficiencia en tus riñones, aleluya, una depresión crónica, aleluya, que te digan que estás a ley de que te dé un ataque cardíaco, te dé un derrame cerebral, aleluya. Esas enfermedades, aleluya, un lupus, aleluya. Ay, mi alma alaba a Cristo. Esas enfermedades que tú no esperas, aleluya, ser golpeadas por ellas, aleluya, pero llegan a tu vida, aleluya. Y hay procesos, aleluya, como yo contaba el miércoles, aleluya, que cuando llega esa enfermedad la gente se turba, aleluya, la gente empieza a buscar en otros sitios, que empiezan a creer en el diagnóstico de la ciencia, aleluya, y el Señor, tú como cristiano, y el Señor diciéndote, oye, estoy dejando pasarte este proceso, porque yo me voy a glorificar, voy a dejarte pasar este proceso, porque tú vas a ver mi mano, aleluya, estas son cosas que tienes que pasar, y cuando Dios te permite que esa prueba llegue a tu vida, es porque Él sabe de antemano, aleluya, que esa prueba en ti, aleluya, causará causa y efecto en ti, aleluya, va a ser de utilidad, va a ser de crecimiento para tu vida, te va a enseñar, aleluya, algo, aleluya, el maestro a través de esa prueba, va a crecer algo en ti a través de esa prueba, de esa situación, de ese entorno que tal vez tú lo consideres negativo, pero Dios lo hace, aleluya, para arreglar hasta cosas en nuestras vidas, aleluya, para que puedas volver a clamar, aleluya, doblar tus rodillas delante del Padre y volver a creer en su palabra, aleluya, como lo creías antes de que pasara esa enfermedad, aleluya. Y yo me recuerdo, aleluya, que mi abuelita le dio un cáncer, aleluya, y cuando le dio ese cáncer de mama, aleluya, yo me recuerdo a mi abuelita, aleluya, el tiempo de antes era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado no, domingo sí había culto. Y yo recuerdo a mi abuelita, aleluya, que no se perdía ni un culto. La venían a buscar la guagua a las 7 y ya a las 7:30 y ella estaba en el balcón esperando al muchacho de la guagua, tocando la bocina, aleluya, para ella salir y montarse la guaguita e ir a la iglesia, aleluya. Pero cuando cayó en esta cama, también vi la fortaleza en ella. También vi, aleluya, el amor en ella. También vi, aleluya, esa confianza en Cristo Jesús, aleluya. Usted se imagina con ese cáncer de mama, aleluya, que le digan, llévesela para su casa porque ya es terminal, ya no se puede hacer más nada. Pero allí en aquella enfermedad mi abuelita alababa. Allí en aquella enfermedad mi abuelita cantaba. Allí en aquella enfermedad mi abuelita amonestaba. Allí en aquella enfermedad mi abuelita intercedía. Mi abuelita oraba, aleluya. Estaba contenta, aleluya. Y así nos dejó ese legado, aleluya, y esa visión, aleluya, y esa experiencia tan profunda, aleluya, que hoy por hoy yo me acuerdo que en aquella prueba, aleluya, ella no sentía nada, ni dolor, yo digo ni dolor. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba allí, porque su confianza estaba en el Dios que la salvó, en el Dios que podía hacer la obra en ella, aleluya. Partió con el Señor, pero partió alabando y glorificando el nombre de Jesús, aleluya. Y a veces vienen las pruebas en nuestras vidas y las enfermedades y nos apartamos y corremos en vez de apartarnos en un cuarto de guerra, en un suelo arrodillada, postrada, humillada delante de la presencia del Señor, ay, pidiendo, ¿verdad? Que esas promesas tan hermosas, como por su llaga fuimos nosotros curados, como allí en aquella cruz del Calvario venciste tú toda enfermedad, y empezar a citarle esas promesas y esas palabras fieles, justas y verdaderas de nuestro Cristo, que pueden causar en nosotros el milagro, aleluya, de ser sanos, aleluya. No nos podemos ir a correr para otro lugar que no sea Cristo, porque decía el apóstol Pablo, si vivo es ganancia y si muero también es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero es ganancia, porque como quiera voy a vivir con Cristo, voy a estar con Cristo allí en los cielos, aleluya. Tenemos que asumir esa posición, aleluya, en nuestras vidas. En algunos de los casos, aleluya, cuando hay muerte y hay persecución, aleluya, donde es prohibido el evangelio. Usted sabe, todos son hermanos, aleluya, que hay muerte y persecución, aleluya. Demos gracias al Señor, ¿verdad? Que aquí en Puerto Rico no sucede eso, aleluya. Pero usted se imagina esos países donde son quemados vivos, donde están metidos dentro de una bolsa hasta que se asfixien, sin nada de ropa, aleluya, solamente porque un capricho de uno le dio, aleluya, de hacerlo porque son cristianos y no quieren escuchar la voz
hijos de Dios, aleluya, y están en persecución, aleluya. Usted se imagina, aleluya. Y nosotros, cuando somos perseguidos por una bobería, una simpleza, aleluya, comenzamos, aleluya, a divagar, comenzamos a ver para los lados, aleluya, como mejor me salgo del evangelio que estar en el evangelio, porque ¿para qué voy a estar en el evangelio? Es que tienes que pelear tu lucha, es que tienes que pelear tu batalla, aleluya, porque tú no estás peleando con carne ni sangre, tú estás peleando con principados, contra huestes de maldad, aleluya, que tú no ves, aleluya, tú tienes que estar, aleluya, en la brecha, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo para poder visualizar, aleluya, ese ataque que viene a tu vida en ese momento de prueba. No te sorprenda la prueba de fuego que ha de venir para tu vida, sino asúmela como un guerrero, como un soldado de Cristo, militando esta carrera hasta obtener, aleluya, la salida de ese proceso en el cual Dios permitió que tú entraras, aleluya. Asúmelo con gozo. En el desierto danzaban, en el desierto cantaban, en el desierto, aleluya, y así tenemos que hacer nosotros. Otra de las pruebas que pueden venir a nuestra vida son las traiciones. ¿Y por qué las traiciones? Las traiciones duelen tanto, aleluya, porque siempre son hechas por aquellas personas que amamos, porque el enemigo no te va a traicionar porque ya tú sabes lo que tú puedes esperar de él, pero cuando viene de una familiar o viene de un ser amado, aleluya, duelen las traiciones, aleluya, pero que tampoco te saquen, aleluya, del objetivo, aleluya, de tú pasar tu proceso. Aprendamos, aleluya, del proceso, aleluya, que Dios está permitiendo que nos pase en nuestras vidas como creyentes. No te sorprenda de la prueba de fuego que ha de venir. Es para crecer. Aleluya. Es para crecer. Es para fortalecer. Es para quitar todo aquello que esté impidiendo. Aleluya. Que tú crezcas. Que tú subas de escalón. Aleluya. No te turbe. No te turbe. No te confundas. Aleluya. Mira, mi hermano. Y mientras yo iba escribiendo, ¿verdad? Y dándole pinceladas, aleluya, venía a mi mente, aleluya, que a veces nos victimizamos. Ay, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? En mi mejor momento. Claro, somos humanos, tenemos que preguntar, claro que sí. Pero hoy el Señor quiere que sepas que así como nuestros hermanos, aleluya, así como esos patriarcas anteriores a nosotros pasaron, y hasta el mismo Jesucristo pasó vicisitudes, vituperio, calumnia, latigazo y hasta muerte en aquella cruz, aleluya. Vemos a un Job, aleluya, que sufrió la pérdida de sus hijos, que sufrió la pérdida de su ganado, que sufrió la pérdida de todas sus propiedades, aleluya, hasta de su salud, aleluya, perdió Job, aleluya, todo. Pero él dijo, adiós, vamos a alabar a Dios solamente cuando nos da todo. Alabaré a Jehová, aleluya, porque Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendita. Y esa tiene que ser nuestra actitud como creyente cuando estemos en este valle de dolor, en este valle, aleluya, de sufrimiento, tal vez de agonía, aleluya, tal vez de depresión en nuestras vidas, aleluya, porque llegó el momento de ser probado, porque nuestra fe tiene que ser probada con fuego, así como el oro, aleluya, es probado, aleluya, para que salga la pureza de ese oro. Así nosotros también tenemos que ser probados, aleluya. Y vinieron a mi mente, aleluya, aquellas personas, aleluya, y hice mi tarea, aleluya, porque hice mi tarea, porque, verdad, vemos a un Pablo, aleluya, que, verdad, cuando lo hicieron, el amado Juan, vamos a empezar, aleluya, con Mateo, que fue asesinado y fue apuñalado por una espada, y de espalda a traición lo mataron por orden de aquel rey vengativo que quería de todos modos ver a Mateo muerto, porque es que no soportaban lo que Mateo cargaba, no soportaban, aleluya, el estar recalcando que mataron a un hombre justo, que mataron a Jesucristo, pero que también resucitó, y ese rey le dio con Mateo, aleluya, hasta que mandó a uno que lo matara a traición por la espalda, aleluya. Y así nos pasa a nosotros también en algunas pruebas que vienen a nuestra vida, aleluya. Van a querer asesinarte por la espalda, te van a hablar de ti a la espalda, pero mira, yo le digo ahora en esta hora,
precisa y contundente. No hagas caso, aleluya, a todo lo que hablen de ti. No hagas caso a todo lo que digan de ti. No hables caso a aquel que te señala, que te vituperia, aleluya, que te empuja con violencia, aleluya, sino que mantenga tus ojos en el blanco de la soberana vocación, en el blanco, aleluya, del invisible. Mantente como Moisés, caminando como viendo al invisible, aleluya, porque lo que te tiene que importar a ti, aleluya, es lo que piense Cristo de ti. Mire, mi hermano, si yo hubiera sabido esto desde un principio, aleluya, que a mí no me tenía que importar lo que diga fulano, ni mengano, ni pereceo, aleluya, a mí me tiene que importar lo que diga Dios de mí, procurar, aleluya, ser agradable delante de la presencia de Dios, procurar estar limpia para que el Espíritu Santo more en mí, aleluya, y cause, aleluya, la causa y efecto en mi vida, aleluya, y yo pueda comenzar a arreglar situaciones en mi vida, en mi entorno, con mi familia, con mi finanza, con mi trabajo, aleluya, en mi casa, aleluya, con mis hermanos, con mis vecinos, con cualquiera, aleluya. Entonces vemos también a un Marco, aleluya, que lo cogieron un día y lo ataron con cuerdas por el cuello, aleluya, y lo arrastraron por todas las calles de la ciudad. Él murió también, Marco. Mira la muerte de Marco, aleluya. Lo cogieron, lo amarraron del cuello, aleluya, y empezaron a pasearlo, arrastrándolo por todas las calles de Jerusalén, aleluya, y así lo volvieron a bajar de ahí, le quitaron todas las sogas, aleluya, y lo volvieron a meter en prisión, y cuando estaba en prisión, al otro día abrió los ojos, volvieron a buscarlo, aleluya, para hacerle lo mismo, aleluya, hasta que murió, aleluya, por siendo arrastrado, aleluya, y nosotros no nos tienen que atar el cuello, no nos tienen que atar para pasarnos por todas las calles y decir, mira un seguidor de Cristo, no tenemos que pasar por esos procesos tan duros que pasaron estos apóstoles, aleluya, y nos queremos cuitear, queremos abandonar, queremos soltar la toalla, queremos tirarlo todo, aleluya, porque no queremos pagar un precio, aleluya. Y mira a nuestro hermano Juan, aleluya. A este primero lo tiraron a un caldero, aleluya, de aceite hirviendo, aleluya, pero la palabra nos relata, la historia nos dice que salió ileso ese día, aleluya. Pero qué bueno, aleluya, que Dios lo libró, como a Daniel en aquel foso de los leones, como aquellos hombres hebreos, aleluya, en el horno de fuego, aleluya. Vemos un Simón que también fue como Isaías, cortado a la mitad por predicar en la palabra de Cristo. Apedreado Esteban también, aleluya, a pedrazo limpio, aleluya, para matarlo, aleluya, pero qué bueno, aleluya, que en ese proceso, y a mí me impacta el amado apóstol Esteban, es una historia que me fascina, aleluya, porque Esteban cuando más piedra le tiraban, aleluya, mientras más piedra y más peñones le daban, aleluya, y usted se lo imagina en la cabeza, por la espalda, en los ojos, donde quiera, porque eso era un grupo de gente alrededor, aleluya, que les comenzaban a tirar piedra, cada cual le tiraba una piedra, en diferentes lugares le llegó la piedra. Pero qué bueno, aleluya, que él no estaba mirando a su entorno, él no estaba mirando a todos aquellos que le estaban tirando piedra, sino que él mantuvo su vista firme, aleluya, y él pudo ver, aleluya, cómo estaba el trono de Dios ahí, cómo estaba el Señor allí sentado, y él a su estaba Dios sentado allí, él a su diestra, aleluya, a la diestra del Padre, y él veía, aleluya, los cielos abiertos, aleluya, y así tenemos que tomar esa actitud en nuestras vidas, aleluya, pensando, aleluya, que esos apóstoles fueron martirizados, aleluya, que nosotros no hemos pasado ni una cuarta, ni una tercera, ni la mitad tan siquiera de lo que han pasado esos hombres de Dios en el pasado, aleluya. ¿Por qué nos va a sorprender una prueba que venga en nuestra vida? Si la prueba es para purificación de nuestras almas, tenemos que asumir posturas, aleluya, creyendo que el que nos dio la prueba, aleluya, nos va a dar juntamente la salida. El que permitió, aleluya, que llegara la prueba a tu vida, aleluya, la prueba, aleluya, el proceso, causan causa y efecto en nosotros, nos van moldeando, rompiendo y a la vez formando más a la altura y a la semejanza del Dios de nuestros padres, aleluya. Pasa la prueba dándole gracias a Dios, danzando en el desierto. Cambiemos esa actitud que asumieron los israelitas allí en el desierto de quejarse por agua, quejarse por carne, quejarse por comida. En vez de danzar, aleluya, y bailar allí, gozarse, porque ya no eran esclavos, aleluya, seguían en la quejabanza.
nosotros tenemos que darle gloria y honra al Señor, darle gracias al Señor, aleluya, por cada situación que nos pasa, porque si sufrimos, lo sufrimos en Cristo, pero si estamos en el mundo vamos a sufrir solo, pero aquí, aleluya, estamos agarraditos del Señor, aleluya, sabiendo en nuestro interior, en nuestro espíritu, aleluya, que hay un Dios más grande que nuestro problema, que hay un Dios que va a resolver nuestra situación, que hay un Dios que está presto para ayudarnos en cada momento. Aleluya, porque dice la palabra que este esfuerzo alcanzado y multiplica fuerza quien no tiene ninguno, que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, aleluya, ese es el Cristo que usted y yo conocemos, predicamos y aleluya, creemos en él ciegamente. No permitas que la prueba, la circunstancia, aleluya, te turbe. Pásala, aleluya, en las manos del Señor, aleluya. No permita que nada ni nadie te quite el gozo, sino que esté gozoso, porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué te está diciendo el Señor, aleluya? Que tengas gozo cuando pase por esas pruebas. Aprende a experimentar el gozo de Cristo en el dolor. Eso es una experiencia magnífica. Yo lo pude sentir, aleluya, cuando pasé por ese proceso de dolor tan grande en mi vida, aleluya. Yo decía, ¿cómo puedo estar gozosa, aleluya, en este dolor tan grande? Porque Dios se llevó la tristeza. Dios se llevó el dolor. Dios se llevó mi angustia y depositó el gozo, aleluya, porque le di libertad al Espíritu Santo de Dios para que obrara en mi vida de una manera especial. Que no te sorprenda el fuego de prueba que ha de venir para tu vida, sino que te sorprendas tú de lo que Dios sacó de ti en ese proceso. Que cuando termine ese proceso, aleluya, tú puedas dar ese grado, aleluya, que Dios sabía que tú podías dar, aleluya. No te confundas, no te turbes, sino confía en el Señor, aleluya. Confía en que Él hará, aleluya. Espera, Jehová. Fortaleza mía y castillo mío, alma mía, depende de Dios, aleluya. Háblale a tu vida, háblale a tu espíritu, aleluya. Este proceso no es para muerte, los procesos no son para muerte, las pruebas no son para muerte, aleluya, sino para vida y vida en abundancia, para hacer de ti esa vasija, ese vaso, ese luminar, aleluya, esa luz, aleluya, esa voz de trompeta, aleluya, aleluya, ese predicador, ese evangelista, ese pastor, ese misionero, aleluya, ese maestro, aleluya, ese apóstol que Dios va a hacer a través de ti, aleluya, y a través de esa prueba, aleluya, que estás pasando en esta hora. Él va a sacar la esencia, aleluya, de ese proceso, al igual que tú. Yo también fui procesada y sigo siendo procesada porque esto no termina hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. Pero procuremos que no nos sorprenda el fuego de prueba que ha de venir sobre nuestra vida, sino que por el contrario, nos sorprenda, aleluya, el proceso de lo que sacó Dios y cómo Dios nos ve, aleluya, a través de ese proceso que pasamos. Porque usted se imagina a Dios, yo sabía que mi sierva María, mi siervo Juan, mi siervo Pedro, mi siervo Edwin, mi sierva Jacqueline, mi sierva Sara, aleluya, van a pasar el proceso. Por eso dejé que pasaran por ahí, aleluya, porque ellos iban a salir al otro lado, aleluya. Estaban pasando al otro lado y salieron, aleluya, porque yo los guardé, porque yo soy su guardador. Yo soy su sombra, su mano derecha, aleluya. Y el sol no los va a fatigar, ni la luna tampoco, aleluya. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Confíe en el Señor, aleluya. Y pase el proceso que tenga que pasar, aleluya. Siéntase privilegiado, aleluya, cuando esas pruebas vienen a tu vida. Porque es Dios trabajando contigo, aleluya. Y todavía Él no ha terminado ni con usted ni conmigo. Dele gloria y honra al que vive. Será hasta la próxima. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Y este es su ministerio con voz de mando, con trompeta de Dios. Y nos vemos el próximo domingo. No te sorprenda el fuego
de prueba que está viniendo sobre tu vida. Saca la esencia, saca el extracto, aleluya. Supera esa prueba en el nombre de Jesús y cruza al otro lado. Aleluya. Bendiciones.